Mi mujer me engañó con su ex, la humillé delante de su familia y le entregué los papeles del divorcio. Nunca esperé que presenciaría algo así en mi propia vida, que estaba acostumbrado a oír de diferentes personas o tal vez en las redes sociales, pero pasar por algo así en la realidad puede destrozar tu mundo. Soy un hombre sencillo y trabajo como profesor en una universidad. Llevo 10 años casado con mi mujer, Lilac. Tenemos 2 hijos. La conocí en una fiesta en la que mi tía sugirió a mi madre que invitara a Lilac a salir. Nunca me interesaron las citas, así que en realidad nunca salí con nadie porque siempre estaba preocupado por mi doctorado y mi educación. Pero después de ver a Lilac, me quedé hipnotizado por su belleza, y al igual que su nombre, parecía suave como una flor. Mis padres llevaban mucho tiempo insistiendo para que me casara, así que le pedí salir a Lilac. Nuestros padres ya habían interactuado en la fiesta y querían que ambos nos casáramos. La primera cita fue increíble. Era divertido estar con ella y en aquel momento ella estaba haciendo trabajos dentales. Acabamos saliendo durante 1 año y nos casamos. Ahora han pasado 10 años. Nuestra vida cotidiana era bastante normal. Era una madre y una esposa estupenda. Nunca sentí ningún problema en mi vida después de su llegada, y ella me cuidó mucho, pero eso fue solo el principio, y nunca supe que la curiosidad me llevaría a un giro inesperado después de 10 años. Saber de su pasado me hubiera ayudado a desenredar los nudos, que en realidad nunca intenté conocer. Las cosas iban como la seda, y nunca en 10 años de matrimonio había dudado de ella hasta que hace un mes, y en un día cualquiera, las cosas se pusieron muy feas para los dos. Tal vez era yo quien estaba creando suposiciones en mi cabeza, o tal vez ella ocultaba algo porque nunca antes había tenido ningún tipo de visión negativa de ella. Fue una noche en la que volvió de la clínica a una hora poco habitual. Intenté llamarla, pero no respondía a mis llamadas. Al principio pensé que tal vez tenía muchos pacientes hoy, así que llamé a la recepcionista de su clínica. Me dijo que Lilac no había ido a la clínica ese día, lo que me causó curiosidad y tensión. Estaba muy nervioso, pensando en lo que podría haber pasado. No podía dormir. Era más de medianoche cuando entró, parecía muy cansada. Iba a preguntarle por qué se había tomado el día libre. Antes de que pudiera decir una palabra, pasó por mi lado y me dijo que hoy tenía muchos pacientes y que quería dormir. Después de oírla mentirme a la cara y sabiendo la verdad, me quedé sentado en el sofá, ansioso, pensando en cuál podría ser el motivo de su mentira, que era algo nuevo. La tapé con una manta y la miré a la cara. Dormía plácidamente y sin inmutarse. Quería evitar cualquier tipo de conversación por la mañana, así que me fui a trabajar temprano. No podía dormir porque no dejaba de pensar en ello. Tenía que preparar las preguntas para el próximo examen de mis alumnos, así que pensé que despertarla por la mañana sería una mala idea, ya que nos provocaría estrés y discusiones a los dos. Volví del trabajo y vi su coche en el aparcamiento. Mientras acariciaba a mi gato en el porche, vi a Lilac por la ventana. Estaba mandando un mensaje a alguien, sonriendo y sonrojada. En cuanto entré, dejó inmediatamente el teléfono a un lado y se puso a ayudar a nuestro hijo mayor, James, con los deberes. Siempre me abrazaba y me besaba, y esta vez su sonrisa se desvaneció tras mirarme. Me saludó con un áspero hola, que sonó poco interesante. Fue muy incómodo enfrentarme a algo tan inusual en un solo día. Más tarde, por la noche, le pedí que me trajera una taza de café caliente. Tenía la taza de café en una mano y estaba enviando un mensaje de texto a alguien con la otra, sonriendo. La miré una vez y luego aparté la vista. Pero mi segunda mirada salvó a nuestro hijo pequeño Max de quemarse con el café en la cabeza mientras su madre estaba ocupada enviando mensajes de texto a Dios sabe quién. Le grité a Lilac por primera vez en nuestros 10 años de matrimonio por su descuido. No paraba de disculparse, así que le dije que quería hablar con ella de algunas cosas. Dejé que los niños jugaran un rato a los videojuegos para que pudiéramos tener una conversación en condiciones. En lugar de preguntarle dónde estuvo anoche, sabiendo que eso podría darle una pista, le pregunté dónde estaba su atención y con quién hablaba por teléfono. Me miró disculpándose y, cuando iba a decir algo, su teléfono empezó a zumbar. Sucedió 3 veces, lo que me molestó mucho, y ella se disculpó. Me dijo que anteayer había quedado con un viejo amigo y que anoche habían decidido ponerse al día, así que por eso había llegado tarde. Todavía no me ha dicho que no estaba en su clínica. Es que ocultar información sí cuenta como engaño menor. Lo que me molesta es que ahora es casi medianoche, y todavía veo que ella está despierta en línea y chateando en su teléfono. Esa misma noche, verla conversando con alguien a las 4 de la mañana no me pareció raro, pero la conversación que oí por casualidad me hizo darme cuenta de lo contrario. Me gustaría citarla para que la leáis todos. No era el matrimonio de mis sueños, él es aburrido y anticuado, y yo estoy cansada del sexo de siempre. Dios,
Necesito algo especial en mi vida. ¿O quieres? ¿Realmente era una persona anticuada y aburrida? ¿Realmente fracasé como marido? Creía que era feliz conmigo. ¿La llegada de un nuevo amigo lo cambió todo? ¿Quién es su nuevo amigo? Siempre dormía en mis brazos, a veces me compraba flores y me trataba tan bien. No puedo creer oír todo eso. Volví a mi lado de la cama. Oí sus pasos y la puerta se abrió. Ella volvió, se metió dentro de la manta, me abrazó la espalda como si nada y se quedó profundamente dormida. En cuanto a mí, mi instinto era más claro que el agua, y en el fondo de mi cabeza, sabía que ella se alejaba de mí. Sinceramente, después de esa noche, sospeché de ella y empecé a seguirla. Todo fue cuesta abajo, y fue peor de lo que esperaba. Si una persona es capaz de engañar con cosas menores, entonces eventualmente tiene algo grande bajo la manga. No podía dormir y la cabeza me latía con fuerza. Después de desayunar, le dije que podía dejarla en la clínica. Al principio no respondió, y luego me dijo que iba a reunirse con la profesora de James en la reunión de padres. Me hizo gracia. ¿Acaso ella no sabe que la reunión fue ayer y que yo ya asistí a ella, pero no perdí de vista las mentiras que me estaba contando? No dije ni una palabra y me fui a trabajar. De camino a la oficina, me llamaron de su clínica. La recepcionista me preguntó por qué Lilac no había acudido a la clínica en 3 o 4 días. Ni siquiera respondía bien a las llamadas ni a los mensajes de texto. Los pacientes habían cogido citas previas y, cuando la doctora no aparecía, se sentían muy frustrados porque tenían sus citas en los días respectivos. Una cosa me llevaba a la otra y mis dudas se iban aclarando día a día. En lugar de ser una marioneta, decidí verlo con mis propios ojos. Inmediatamente terminé mi trabajo y dejé que mi becaria hiciera el resto. Salí de mi despacho y me dirigí a su clínica, sabiendo que no estaría allí. Entré en la clínica y la llamé. No me cogió la llamada, pero me devolvió la llamada a los 2 minutos. Le dije que la había visitado, pero que no estaba allí. No pudo decir nada durante unos segundos y luego respondió titubeando que estaba visitando a una antigua paciente que no podía venir a la consulta. Mentía porque cuando pregunté a la recepcionista si había cita para visita a domicilio, me dijo que no. Volví a casa y mis 2 hijos estaban estudiando en silencio. Nuestra niñera cuida de James y Max. Era una vieja amiga de mi madre y era la persona en la que más confiaba. Les preparé la cena y pedí unos días de permiso para seguir a mi mujer. Las cosas transcurrieron según lo previsto y decidí guardar silencio hasta reunir todas las pruebas para poder evacuar adecuadamente mis dudas. Durante la cena, le pregunté a James por la reunión, y él me hizo una pregunta a su vez, preguntándome de qué reunión estaba hablando, puesto que ya habíamos asistido a la reunión de padres. La cara de Lila fue de satisfacción. Dio un bocado y dijo que solo quería hablar con la profesora de James sobre sus progresos. Dejé la cuchara a un lado y la miré. Me preguntó qué pasaba. Suspiré y le pregunté si había visto el informe que le había enviado por teléfono. Se disculpó y me dijo que se le había olvidado. Le pregunté cómo había podido olvidarse de algo tan importante estando todo el día al teléfono. Me preguntó irritada si lo que yo quería decir era que no hacía otra cosa que estar todo el día al teléfono. Le dije que no y que se lo estaba tomando a mal. Se levantó muy enfadada con mi afirmación y me gritó diciendo que no tenía fundamento y que era yo quien nunca intentaba hacer nada por la familia. Su afirmación me puso furioso, pero en lugar de soltarlo todo, la dejé hablar. Le pregunté qué quería decir con eso, y ahí volvió a decir que yo era una persona aburrida y que nuestro matrimonio había perdido la chispa. Me reí y le di las gracias por tomar la conversación al revés para utilizarla como escudo de sus pensamientos y sentimientos, y seguí comiendo mi comida. Ella se marchó. De nuevo, al mismo tiempo, ella estaba al teléfono, riendo y hablando, pero yo no quería oír la conversación, quería verla por mí mismo y recoger las pruebas. Nunca comprobé su teléfono, y con ese comportamiento, sabía que tenía una contraseña. Esperé hasta que por fin se durmió y cogí su teléfono. Tenía contraseña. Intenté muchas cosas, pero no se abría. Había algo en su personalidad olvidadiza que hacía que escribiera las contraseñas en su cuaderno. Saqué el cuaderno y allí estaba. El teléfono por fin se abrió, y me temblaban las manos de abrir los mensajes de texto, pero tenía que hacerlo, y ahí estaba, la verdad. Me quedé sentado en el suelo con el teléfono en la mano, desplazándome hacia abajo y viendo el sexting, los desnudos y los te quiero que le había enviado a un chico llamado Richard. Esa noche lloré. No recuerdo la última vez que lloré así. Me puse la mano en la boca para reprimir el llanto y respiré hondo, porque tenía poco tiempo y necesitaba pruebas. Inmediatamente, hice capturas de pantalla de sus chats y las envié a mi teléfono. Antes de guardar el teléfono,
Tuve que borrar las capturas de pantalla de la galería y, afortunadamente, comprobé la galería y había fotos de ellos. Envié esas fotos a mi teléfono y borré todas las pruebas que pudieran hacerle saber que había revisado su teléfono. Por la mañana, me fui a trabajar como de costumbre, pero en realidad, me fui a casa de mi amigo Elías. Somos amigos desde la infancia y él lo sabía todo sobre mi vida. Le conté todo lo que había pasado, y él tampoco se lo podía creer. No paraba de decir que si no le hubiera enseñado las pruebas, me habría dado una bofetada por una broma así. Al cabo de un rato, me dirigí hacia la dirección de Richard, que se mencionaba en uno de los mensajes, y aparqué el coche detrás de un árbol. No era mi coche, sino el de Elías. Después de esperar, vi a Richard fuera de su casa con flores en la mano, y Lilac salió de su coche y lo abrazó con fuerza. Rápidamente, hice la foto y no pude mirarlos más que unos segundos. No dejaba de preguntarme que si yo no le gustaba, un poco de sinceridad habría sido mejor y lo habría arreglado todo, pero ni ella quería perder a nuestra familia, ni podía dejar de engañarme. Por mucho que me rompiera el corazón, me destrozó el ego porque, en un mundo lleno de infieles, estaba muy orgulloso de mí mismo y de ella por ser una pareja estable y leal. Se burlaba de mi naturaleza tranquila. Esto duró 3 o 4 días, y reuní pruebas satisfactorias porque era mi momento de echar aceite al fuego ardiente y arruinar como es debido el matrimonio ya arruinado. Ya se lo había contado todo a nuestra niñera, y ella se ofreció a avisarme cuando mi mujer volviera a abandonar el lugar. Nuestra niñera me llamó y me informó de que iba a visitar a sus familiares enfermos, por lo que hoy no estaría allí, y le di el permiso. Llamé a Lilac, le dije lo mismo y le pedí que volviera a casa para poder irme, ya que James y Max se quedarían solos. Ella aceptó inmediatamente. Yo estaba con Elías, contándole y discutiendo qué debíamos hacer con este asunto. No tenía el valor de decirles estas cosas a nuestros padres. De repente recibí una llamada de Lilac, en la que sollozaba y decía que Max se había caído de la escalera y se había roto los brazos, y que lo llevaba a urgencias. Se me heló la piel y la ansiedad se apoderó de mí, y entré en pánico, sin saber qué debía hacer ahora. No tenía el estado de ánimo adecuado para conducir el coche, así que se lo pedí a Elías. Cuando llegamos al hospital, el médico nos dijo que no nos preocupáramos, que no era más que una herida leve y que se curaría en unas semanas. Suspiré aliviado y besé la frente de mi hijo mientras Lilac hablaba con mi madre por teléfono. Estaba sentado junto a James y le pregunté por el incidente y cómo había sucedido. Me contó que Max estaba subiendo la escalera y que gritó y llamó a mamá muchas veces, pero ella no le hizo caso porque estaba atendiendo la llamada, y entonces Max resbaló y se cayó. Al oír esto, me enfadé mucho. Caminé hacia ella y tiré su teléfono al suelo. Todo el mundo nos miraba. Grité y le grité por ser tan irresponsable. Elías intentaba calmarme, pero no podía. Max podría haberse hecho una herida grave. Dije muchas cosas, y ella intentaba hacerse la víctima diciendo que yo era un padre ausente. Después de oír esto, pude acercarme más a ella y le susurré al oído que al menos yo era mejor que ella y no me follaba a nadie por la espalda. Parecía asustada. Como un gato asustado. Después de aquella discusión en el hospital, Elías se llevó a nuestros hijos a su casa y yo volví a casa con Lilac. No dijimos nada en el camino de vuelta. ¿Tenía remordimiento? Solo fingía, porque la vi mandarle mensajes varias veces, y eso me enfureció aún más. Finalmente, cuando llegamos a casa, la confronté. Lo que me dijo me dejó alucinado. Ella debe haber estado pensando que yo simpatizaría con ella. Pero no tengo ninguna simpatía por los tramposos. Me dijo que había salido con Richard en el instituto y que la relación había terminado un mes antes de casarnos. Nunca quiso casarse conmigo, pero no tuvo elección. Verás, el padre de Lilac también es dentista y tenía su propia clínica, a la que Lilac le echaba el ojo, pero su padre le puso la condición de que tenía que casarse con alguien respetable para heredarla, o de lo contrario iría a parar a manos de su hermano, que era 5 años más joven que ella y también estaba interesado en la odontología. Richard no tenía trabajo y era un novato, así que rompió con él y decidió casarse conmigo. Me dijo que se encontró con Richard hace un mes en su clínica, cuando él la visitó para hacerse una limpieza dental para una sesión de fotos, ya que trabaja como modelo para una empresa de diseño de moda. Yo tenía lágrimas en los ojos, y ella ya estaba llorando y pidiéndome otra oportunidad para arreglar esto, pero todo era una jugada a estas alturas. Ella sabía muy bien que Richard no se casaría con ella y no podía permitirse perder una familia estable. También afirmó que yo no era su tipo de persona y que la mitad del tiempo se sentía encerrada. En respuesta, le pregunté si me estaba culpando a mí por tener una personalidad diferente, que la hacía ser infiel, y no a sus propias acciones. Se levantó y empezó a gritarme que no era comprensivo y que por eso prefería a Richard antes que a mí.
Caminé hacia ella, la agarré de las manos con rabia y le dije que terminara con las gilipolleces y la manipulación. Le dije que el engaño era su propia elección y que ella quería hacerlo, no por mí. Me enfadé mucho por sus afirmaciones e hice todo lo que pude. Me fui del lugar y le pedí a Elías que dejara a James y Max con sus abuelos, y me quedaré en su casa por un tiempo. No he hablado con él después de llegar a su casa. No quiero hablar con nadie. Quizá dar rienda suelta a mis emociones delante de desconocidos me ayude a calmarme. En este momento, no soy capaz de pensar con claridad. Además, Max ya está curado, y yo estaba trabajando en mi último proyecto, que básicamente significa satisfacer mi ego. Así que pasé 3 días en casa de Elías e hice mi trabajo de la universidad. Me negué a hablar de nada de esto con él, y evité toda conversación relacionada con esto. Al cabo de un rato, volví a casa y, para mi sorpresa, estaba decorada con flores y globos. Entonces Lilac vino con flores y empezó a disculparse y a pedirme perdón. Me había estado mandando mensajes y llamando, y yo evitaba hablar con ella. No sentía nada por ella, salvo puro odio, pero para vengarme acepté que me manipulara una vez más. Ahora sus actos de ser pretenciosa todo el tiempo eran claros para mí, y honestamente, ella nunca se ocupó realmente de los niños, lo hizo la niñera. Y como madre, es una responsabilidad y no un favor para tu propio hijo. Por eso los niños me querían más a mí o a la niñera que a su propia madre. Yo estaba ocupado preparando el cumpleaños de Max y otras mierdas sacadas por Lilac, como terapia de pareja y otras cosas diferentes para reconstruir esta relación. Se esforzaba mucho para que pareciera auténtica mientras se reunía con Richard a mis espaldas una vez a la semana. Decidimos invitar a los miembros cercanos de la familia para su cumpleaños, lo que incluía a mis padres y hermanos, y lo mismo para ella. Antes de que ocurriera todo, los cumpleaños solían ser tan divertidos, pero ahora me da asco pensar que ella solo estaba fingiendo todo el tiempo. Después de la ceremonia del corte de la tarta, llegó el momento de revelar el mayor regalo a su padre. Les pedí a James y Max que fueran a la otra habitación y abrieran sus regalos. Mientras todos se relajaban, llamé a Lilac y le pregunté si iba a darle el regalo que había preparado a su padre. Su padre parecía contento, al igual que todos los demás. No paraba de asentir con la cabeza y decir que no con señas. Tenía los ojos llorosos cuando le entregué el regalo a su padre. Lo abrió y vio las fotos y todo. Se levantó y le gritó por haber vuelto otra vez con ese hombre sin trabajo y por haber arruinado nuestro matrimonio. Otro regalo fue para Lilac, los papeles del divorcio, que ya llegaron hace 10 días. Su hermano y mi familia estaban en estado de shock cuando se lo conté todo a su padre. Su padre le pidió que firmara el documento, que abandonara el hospital mañana y que se buscara trabajo en otro sitio, pues no podía permitir que arruinara su nombre. Lilac lloraba y pedía perdón a su padre, y su madre estaba destrozada. Ella arruinó esto para todos y un pequeño sentimiento de remordimiento debería haber hecho que se detenga, pero ella continuó reuniéndose con él después. Le permití que se reuniera con James y Max los fines de semana y me negué a que se los llevara más tiempo después de su irresponsable acción. Después del divorcio, seguimos caminos separados. James y Max la echaban de menos, pero es mejor ser criado por un padre soltero que por uno irresponsable. En cuanto a mí, sigo adelante con mi vida, manteniéndome ocupado con el trabajo y los niños. Pero el pasado siempre se me pegará como un parásito, aunque mi venganza satisfizo mi ego. Ver que no conseguía lo que quería me ayudó a superar mi salud mental, y continué con mi vida.